Buenas, queridas y queridos, y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y hoy vamos a hablar del tema de escribir a nivel físico, digamos. ¿Cómo escribir? Escribir a mano, escribir a computadora, escribir a máquina, etcétera, ¿no? Sobre todo vamos a hablar del tema de escribir a mano, que no es algo que ya ocurra mucho estos días, y por eso quiero compartirles no solo mi experiencia, sino mi opinión al respecto, ¿no? Antes que nada, quiero aclararles una duda que muchos de ustedes han tenido y que tal vez al principio me sonó a mí un poco tonta, pero ya después me di cuenta de que por vivir en una generación muy distinta, tal vez ustedes asociaban esta palabra a algo que ya tiene un significado más amplio, ¿no? En el mundo editorial, generalmente cuando se habla de un manuscrito, se habla de un texto terminado. Y alguno de ustedes me preguntó alguna vez, ¿qué quieres decir con manuscrito? Yo tengo que mandar a mi editorial mi texto escrito a mano. ¿Cómo le hago si ya lo escribí a computadora? Lo tengo que pasar a mano. Y yo me burlé un poco y luego dije, bueno, si me lo están preguntando, yo no puedo asumir que todo el mundo tiene esta información. Entonces, un manuscrito, si bien anteriormente se consideraba algo escrito a mano, y de ahí viene el nombre, evidentemente, hoy es cualquier texto terminado que está, o sea, que vas a mandar a una editorial o que estás trabajando en él, sin importar el formato en el que está escrito, ¿no? Entonces, cuando una editorial te dice no estamos aceptando manuscritos, no quiere decir que si lo pasas a computadora te lo van a aceptar. El manuscrito es el texto terminado o no terminado, pero es el texto, y cuando alguien habla de un manuscrito en el mundo editorial, en la industria editorial, se refiere a el texto, sea novela, sea ensayo, sean cuentos, sea lo que sea, pero es el texto sobre el que se va a trabajar, del que se está hablando. Entonces, partiendo de esto, yo estoy muy consciente de que en esta época muy pocos de nosotros escribimos nada a mano. Yo misma escribí mucho a mano en una temporada y después la verdad es que últimamente casi ya no escribo a mano. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, porque yo sí pienso que tiene una utilidad. Hay cosas que se escriben a mano y hay cosas que para las que uno no tiene tiempo para escribirlas a mano. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, evidentemente yo empecé escribiendo todo a mano porque no existían las computadoras. Eventualmente evolucioné a una máquina de escribir vieja que había en mi casa, que era de las de tac, 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 que para muchos de ustedes ya será una antigüedad. Era muy divertido, muy divertido. Tenías que cuidar mucho cada letra, porque si te equivocabas tenías que meter un papelito con tinta blanca o usar corrector en la página y moverle, y ahora para que te quedara en el renglón exactamente nunca le atinabas, o escribías mal una letra y en vez de borrarla encimabas la nueva letra sobre la anterior, entonces ya quedaba todo borroneado y feo y ya no tenías espacio para la letra correcta. En fin, escribir a máquina de esas máquinas antiguas era todo un rollo, aunque sí se sentía una satisfacción cuando acababas una página. Pero imagínense equivocarte o querer corregir algo, era todo un rollo. Eventualmente evolucionó mi familia hacia tener una máquina de escribir eléctrica, y lo que tenía ella es que escribías una línea entera y se veía en una pantallita así pequeñita, y ya cuando ya veías que esa línea entera estaba correcta, o sea, ahí en la pantallita todavía podías corregir esa línea. Cuando ya estaba correcta ya le ponías enter y entonces ya le imprimía. Mismo problema para borrar, aunque podías corregir, pero mismo problema. El hecho de tener siempre tus originales ya pasados a máquina y que no existiera una manera fácil de corregirlas in situ, ¿no? O sea, en el sitio. Y bueno, eventualmente tuvimos una computadora gigantesca que prendías y te metías a bañar, y en lo que te bañabas se empezaba a procesar y eventualmente ya estaba prendida, y abrías Word y tardaba en pensar y estaba el circulito ese de colores o el relojito que daba vueltas así en lo que podías, de aquí a que podías empezar ya a utilizarla. Para mí, pues sí que me cambió bastante la perspectiva el tema de escribir a computadora. Al principio todo se guardaba en disquetes. Tienen que pensar que todo se guardaba en disquetes, que no había internet y que tú guardabas un original ahí, y si al disquete le caía agua, se te caía, se te quedaba olvidado en el floppy de la escuela y lo perdías. Pues bueno, era lo mismo que hoy, que se te vaya la luz y no guardaste tu texto, ¿no? Sin embargo, hoy casi siempre uno ya tiene autoguardado
El que no tiene autoguardado en la computadora ya verdaderamente no está aprovechando ya las mínimas ventajas de la tecnología. Pero bueno. Y después ya todos empezamos a tener nuestras propias computadoras y hoy en día hay gente que escribe sus novelas a pulgares, como dicen. Decía Alberto Chimal que él había escrito muchos de sus cuentos a pulgares, o sea, en el celular. Entonces no hay una regla, eso es lo que yo siempre les voy a decir con respecto a casi todos los temas. Reglas gramaticales sí hay, pero fuera de eso hay pocas reglas rígidas en el mundo literario. Entonces no hay una razón o una regla específica de por qué se debe escribir a mano, a computadora o a máquina. De nuevo, hay gente muy romántica que entonces sigue escribiendo a máquina porque eso les da como una cierta nostalgia del pasado o los pone en un ánimo o en un ambiente particular que les motiva más a escribir porque están jugando como a ser un cierto personaje. Lo que les sirva a cada quien, vale. Yo recuerdo que para mí al principio era todo escribir a mano y después ir al escritorio público a que alguien te pasara todo a máquina o pedirle la máquina a tus papás y estar 2 horas ahí equivocándote, lo cual yo no hice tan seguido. Fue más cosa del escritorio público o de tener todo guardado a mano. Ahora, yo sí pienso que hay cosas que se escriben a mano y les voy a platicar por qué. Cuando yo estaba escribiendo Gothic Doll, mi primer personaje, que se llama Maya, es una chica de 17 años que va pensando y haciendo todo así. Es una novela de acción en donde pues todo transcurre muy rápidamente. Pero en mi segunda novela yo tenía un segundo narrador que era un vampiro que tenía, pues, no sé, 300, 400 años de edad y cuya mentalidad, cuya manera de sentir y de vivir las cosas era muy diferente por esta edad. Entonces este personaje era mucho más reflexivo, era mucho más contemplativo, Lenny con su tos, usaba un lenguaje mucho más complejo, y entonces yo tenía que tomarme más mi tiempo para escribir en la voz de este personaje. Y descubrí que para hablar de Maya, para que Maya contara su historia, eso era computadora, porque las ideas me venían tan rápido que no me daba tiempo de escribirlas a mano. Y que para escribir a Mael necesitaba la reflexividad, el tiempo y la calma de escribir a mano. Y entonces toda esa parte de ese narrador está escrita a mano y todo lo demás estaba escrito a computadora y bueno, obviamente ya después lo junté. Entonces yo encontré muchas ventajas de esta escritura a mano que bueno, no eran nuevas para mí, pero me recordaron unas ventajas que se pasan por alto mucho hoy que todo se escribe directamente en la computadora. La primera ventaja de escribir a mano es que tienes todos tus originales ahí. Muchos de ustedes, cuando algo no les gusta, lo borran y lo eliminan o lo tiran a la basura virtual de su computadora y luego ya no lo pueden recuperar. Muchos de ustedes publican cosas directamente en Wattpad o en otras plataformas y no tienen los originales que son como sus, ahora sí, literalmente manuscritos, a los que pueden recurrir cuando de pronto dicen, es que la primera sensación que yo tenía con esta novela era la buena, ¿no? A mí me pasó que el principio de Gothic Doll se repitió muchísimas veces y que yo cada vez iba a mi taller, me decían que era una basura, lo corregía y lo volví a escribir otra vez y lo volví a llevar al taller y me volvían a decir que era una basura. Si yo no hubiera guardado todas estas versiones, al final, cuando decidí quedarme con la primera, que era la que más sentido me hacía a mí, se hubiera perdido esa versión. Y yo, después de escuchar todas estas voces ajenas que me decían cómo debía de ser y cómo no debía de ser, decidí volver a mi primer instinto y por suerte, pues lo tenía grabado, ¿no? Yo tenía que imprimir cuando vas a un taller, luego pueden ver el video acerca de talleres, llevas copias del texto que vas a leer en la clase y entonces tenía copias para todos y tenía la mía, por suerte, porque yo ya lo había borrado, ¿no? Uno está en su computadora, corrige algo, lo borra y lo anterior deja de existir. Yo creo que hay un valor en todas estas versiones anteriores. Cierto es que la gente de mi edad llega a acumular cajas y cajas de manuscritos impresos y de engargolados, que son la versión 1, la versión 7, la versión 17.000 de la misma novela, y que tampoco es que uno vaya a revisarlas todas muy seguido, pero en el proceso, cuando estamos escribiendo, a mí me parece útil no tener todo borrado, no tener las versiones anteriores borradas, o sea, no eliminarlas. Muchas veces hay una palabra o un sentimiento o una notita que uno hace a un lado, no sé si también eso les ha pasado, esa yo creo que sería la segunda ventaja. Cuando uno está escribiendo a mano algo,
se te ocurre una nota acerca de algo, se te ocurre otra cosa y la apuntas allá al margen. Y muchas veces yo, en los márgenes de mis libretas, es donde tengo cosas muy importantes escritas, que son las cosas que se me ocurren cuando estoy concentrada en otra cosa y que no quiero olvidar, pero que no puedo concentrarme en ellas en ese momento. De hecho, les voy a enseñar cómo se ven mis libretas. Este es el tipo de libretas que yo uso. Son muy, muy, muy delgaditas y muy cómodas. Se doblan y se pueden llevar en la bolsa a todas partes, lo cual sucede. Y además el papel es muy resistente a la tinta que a mí me gusta usar, entonces no se pasan al otro lado. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas de escribir cosas a mano es el espacio de los lados, ¿no? Entonces les voy a enseñar como, por ejemplo, cómo se ve una página típica de mi libreta. No sé si se alcanza a ver, pero ahí pueden ver que tengo diagramas, columnas, notas a un lado, globitos, y que todo esto son cosas que tal vez se me hubieran perdido si yo no hubiera tenido este espacio tan cercano, tan ahí para apuntarlo, ¿no? Entonces muchas veces tengo ahí palabras clave y cositas que me remiten a temas, a frases, a escenas que no quiero olvidar, y eso se vuelve súper útil. Entonces la segunda razón es eso, ¿no? El espacio que uno tiene ahí para escribir notas al margen y no perderlas, en vez de dejar que se vayan y decir, ay, no lo tengo que apuntar, sí me voy a acordar. Cuando uno está en la computadora escribiendo, sí me voy a acordar. Y no tienes un espacio para apuntar esas notitas. Cuando escribes a mano sí lo tienes. Las luces. Bueno, hasta dibujitos tengo ahí. La tercera razón por la cual me parece útil escribir a mano es justamente el de tener una libreta donde tú llevas tus cosas. A mí me ayuda mucho llevar una cosa de estas en mi bolsa todo el tiempo. Me recuerda que estoy metida en la historia. Es una manera de estar conectada con esto todo el tiempo. Tengo un segundo libre, saco mi historia, veo mis notas, apunto algo. Tal vez no todo mi manuscrito está aquí, tal vez no toda mi novela está aquí, pero sí notas o escenas o cosas que tengo pendientes. Entonces, en vez de sacar el celular y jugar, no sé, Candy Crush o no sé qué es lo que se juega hoy en día, saco mi libreta en lo que estoy esperando el transporte o en lo que estoy esperando a alguien en una cafetería y mi mente sigue dando vueltas a las cosas en las que tengo que trabajar, ¿no? Porque ustedes saben que un escritor no solamente trabaja cuando está escribiendo, también cuando está en cualquier otra cosa, alimentándose del mundo que le rodea, hay una parte que está al margen de la conciencia que sigue trabajando. Pues para mí llevar esto en la bolsa me hace seguir habitando ese mundo todo el tiempo, aunque no esté trabajando sentada en la computadora. Entonces esa sería la tercera ventaja de escribir a mano. Siempre tener un recordatorio de en qué mundo estás viviendo, que es este. La cuarta razón tiene que ver con una cuestión de conexión neuronal entre la mano y el cerebro. No les voy a lanzar todas las estadísticas y datos científicos, pero pueden buscar en internet las pruebas que hay de que tanto leer en un libro impreso hace que uno absorba mejor los conocimientos o las lecturas, como escribir a mano también. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando quieren entender algo muy bien en una clase, toman notas, ¿no? Para eso se toman apuntes en las clases, porque cuando tú escribes con tu propia letra, con tu propia mano, algo, lo recuerdas mucho más. La conexión entre trazar las letras y el cerebro es una conexión científicamente probada que hace que uno conecte de manera más directa y más memorable con lo que uno está escribiendo. Entonces, hay personajes que en mi punto de vista, para mí, necesitan de esta conexión neuronal. Necesitan esta trazado de las letras. Búsquenlo. Busquen este tema del trazado de las letras. Se sabe que en la educación nueva, donde muchos de los colegios ya los niños toman notas directamente en la computadora y eso se está perdiendo una cierta habilidad motriz y de conexión neuronal que tiene que ver con escribir a mano. Entonces, sería una pena que eso se perdiera. La siguiente razón tiene que ver con lo que yo llamo el oficio de escritor, que también tiene que ver con darse el tiempo y el aire para escribir. Muchas veces, cuando escribimos con mucha prisa en la computadora, escribimos descuidadamente. Y escribir a mano no te permite este descuido. Escribir a mano te obliga a pensar muy bien la palabra que vas a escribir.
Cuando escribimos a computadora muchas veces escribimos mientras pensamos. Cuando escribimos a mano tenemos que pensar primero y luego escribir. Casi nunca escribes 30 palabras y las vas tachando, como cuando escribes en la computadora y la vas borrando. Uno tiene a veces que tomarse más tiempo para pensar cuál es la palabra exacta que viene después. Y esta pausa, estos respiros nos ayudan mucho a formar el ritmo de nuestra novela. Y nos ayudan mucho a escribir con mucho más cuidado, con mucha más cautela, la palabra exacta. Nosotros siempre estamos buscando la palabra exacta. ¿Cuál es la palabra exacta que va después de la palabra anterior? ¿Cuál es la palabra correcta? Y cuando escribimos a máquina, bueno, no máquina, cuando escribimos a computadora, nuestro cerebro y nuestra mano están conectados de una manera ya tan automática, tan automatizada, que a veces no tenemos este cuidado y somos más descuidados con las palabras que elegimos, con la puntuación, con las mayúsculas, con los puntos. Y además, escribir a mano nos obliga a hacer nuestras pausas. Esa sería una siguiente ventaja. Nos obliga a hacer las pausas en lo que escribimos, que muchas veces coinciden con las pausas de la puntuación. Ustedes muchas veces tienen problemas de puntuación porque escriben seguido y no tienen que detenerse. Cuando uno está escribiendo a mano, se cansa. Y estos cansancios a veces nos indican que ahí va un punto, que ahí va una coma, y nos obligan a tomar un poco de tiempo para leer lo que acabamos de escribir, que no está todo en el mismo lugar. Tenemos que volver una página atrás, tenemos que pensarlo, tenemos que volver a ver qué habíamos escrito aquí, y entonces escribimos con otro ritmo y escribimos con otra parsimonia, y eso es muy distinto, ¿no? La siguiente razón tiene que ver con personajes muy puntuales. Como yo les decía, si yo estoy escribiendo desde un personaje que tiene 300 o 400 años de edad, este personaje no piensa así de rápido. Para él el mundo no era una cosa así. Él vivió en el medievo, las cosas eran más lentas, los carruajes iban a 8 kilómetros por hora y no eran coches que van a 140 kilómetros por hora. Entonces para él el ritmo es distinto y para él cada palabra importa mucho más, mucho más que para mi otra narradora de 17 años. Entonces, yo cuando escribo personajes que son así, que son más reflexivos y más contemplativos, me sirve muchísimo escribir a mano. Entonces, esa sería una manera de conocer a un personaje. Muchas veces, para diferenciar a un personaje de otro, necesito escribirlo a mano. Son cosas curiosas, pero son cosas que la mente hace. No sé por qué. A algunos de ustedes les pasará cuando cambian los fonts o los tipos de letra en la pantalla. Ya sé que es una tontería y los que usan Wattpad no tienen muchas opciones, o creo que ni siquiera tienen opciones de tipos de letra, pero es como de cierta manera entrar a la personalidad del personaje, vaya. Este va con este tipo de letra más flaquita, este va con este otro tipo de letra, y tal vez al final, cuando lo imprimas o cuando alguien más lo lea, vas a tender a un tipo de letra muy claro, que no va a ser nada especial. Las editoriales deciden los tipos de letra, no tú, cuando ya sale un libro publicado. Pero tú, mientras lo escribías, sentías eso. Sentías que esa persona hablaba en esta letra más delgadita. Y a ti te servía para escribir. Entonces, muchas veces escribir a mano un personaje también te ayuda a darle cierto carácter. También te ayuda a encontrar en el trazo. Muchas veces podemos escribir enojadamente, podemos escribir pausadamente. A veces tenemos mucha prisa y no tenemos tiempo de llegar a nuestra computadora para escribir, o nuestro celular no nos da, y aquí tenemos esto que es 100% fiable. Entonces yo diría que esas son las ventajas de escribir a mano. No voy a decir que uno tiene que escribir todo a mano, porque eso es falso. Yo tampoco lo hago, yo tampoco escribo todo a mano. Eso sí, por favor, guarden en más de un lugar, mándense por mail, esa es una muy buena manera, mándense por mail textos que vayan avanzando, y no confíen en tener todo guardado directamente en Wattpad. Guarden copias de sus textos, porque si ni lo mande Dios, se cae la página de Wattpad y ustedes se quedan sin sus textos, nunca se lo van a perdonar. Entonces yo no confío al 100 en los medios digitales y en la nube. Yo no confío al 100 en la memoria virtual de mi computadora. Yo a veces necesito tener esto. Yo a veces necesito tener mi letra. Yo a veces necesito tener mi alma puesta ahí. Y otra ventaja es que cuando ustedes se mueran, ustedes quieren que alguien encuentre su disco duro, o que alguien encuentre 300 libretas con sus novelas inéditas. La verdad, ¿qué les da más caché? Honestamente. Bueno, sin embargo, también obviamente hay desventajas de escribir a mano. Si esto se te olvida en una cafetería y luego tienes que volver corriendo porque no sabes si ya la van a haber tirado a la basura o si alguien te va a haber robado tu obra maestra, historia real,
sufres mucho en esos momentos. Luego llegas ahí y ves que la tienen guardada porque les da lo mismo y la tienen guardada igual que tienen una bufanda pestilente. Pero bueno, una desventaja de escribir a mano es esa, que se te puede perder, que te puede pasar como a mi hermana, que llevó una libreta al colegio y le arrancaron 2 páginas de cosas que ya tenía escritas ahí, lo cual para mí sería sumamente traumático. La mayor desventaja es la velocidad, ¿no? Que muchas veces nuestra cabeza va más rápido de lo que puede ir nuestra mano. Y eso es bueno y es malo. Por eso yo les aconsejo, cuando tengan una parte en la que están atorados o que no les gusta cómo queda, escriban a mano. Esta rapidez es buena y es mala. Es como todas estas nuevas herramientas tan automatizadas que nos ayudan mucho, pero que también no nos ayudan en ese sentido. Nos quitan del espacio, de la pausa, del respiro, del pensar cada palabra que vamos a escribir, y entonces muchas veces acabamos escribiendo la primera palabra que nos llega a la mente que dice lo que queremos decir, aunque tal vez haya una palabra mejor seleccionada, la palabra exacta, y cuando estás escribiendo a mano, como no quieres estar borrando o tachando, piensas mejor cada palabra, porque sabes que te va a tomar el trabajo de escribir. Entonces, yo diría que esas son las ventajas de escribir a mano. Diría que es una buena manera de mantener viva además la caligrafía, por favor, que no dejen de escribir, que no dejen de existir las cosas escritas a mano. Es un arte primoroso. Yo no quiero que dejen de existir las notas, los apuntes, que todo se empiece a hacer digital. Uno sabe mucho y conoce mucho también a alguien a partir de su letra. No sé si a ustedes les ha pasado. Es más, ustedes lo ven cuando van a pedir la firma de uno de sus escritores favoritos en su libro. ¿Por qué quieren su firma? ¿Por qué una de ustedes me pidió que le escriba una frase de mis libros a mano para podérsela tatuar? ¿Por qué les interesa que esté en mi letra? ¿Por qué quieren la firma del autor? Porque tiene un valor, porque hay algo genuino ahí, hay algo tuyo, tu letra dice mucho de ti. Entonces, que no se pierda este bello arte de escribir a mano. Úsenlo como una herramienta más. De nuevo, yo lo recomiendo sobre todo cuando están perdidos en alguna parte o cuando están empezando a conocer un personaje, cuando se mueven mucho y no pueden siempre estar publicando cosas en internet porque no todas partes tienen wifi. La libreta con márgenes, con espacios para rellenar, que es fiable, que no se pierde, que no te enojas con ella y la quemas porque ya es mucho más trabajoso eso que borrar un archivo completo. Tener esto guardado es muy útil. Ustedes en 20 años van a agradecer haber guardado sus libretas, abrirlas y ver, puta, lo mal que escribía, no puede ser, qué estúpida historia, o wow, se me había olvidado esta idea. Esta idea la tenía en esta libreta. Qué maravilla, qué bueno que la guardé. Esto es nuestro legado, esta es nuestra historia, este es nuestro camino. Entonces yo sí sigo viendo valor en tener nuestras ideas y nuestras cosas escritas a mano y en tratar de escribir fragmentos que así lo soliciten. Muchos de ustedes tal vez ni siquiera se les ocurriría escribir a mano nada y no se les ocurriría que esto podría ser una buena manera de enfocar mejor un fragmento, de entenderlo mejor, de conocer mejor a un personaje. Tómenlo en cuenta como una cosa más que pueden hacer. ¿Por qué nos gustan las notitas o las cartas que alguien nos escribe a mano? Porque tiene un valor. Piensen ustedes qué tipo de valor puede eso tener para ustedes y nos vemos pronto. Chao.